¿Qué tal, queridos amigos? Les habla el pastor Julio Toro. Voy a compartir una preciosa reflexión contigo. Recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Alabamos a Dios por su palabra. En el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 24, hay una sorprendente declaración. Te invito a que reflexiones en ella. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vuelvo a recitar esta declaración. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La reflexión se titula ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El Evangelio es algo extraordinario. El Evangelio contiene los tesoros escondidos que han sido planeados desde la eternidad en el seno de la eterna Trinidad. El Evangelio contiene los tesoros de las riquezas escondidas, tal como lo dice Colosenses 2:3, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios, las riquezas plenas. El apóstol Pablo clamó desde lo más profundo de su corazón antes de comprender la calidad, el carácter y la naturaleza del Evangelio. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La naturaleza del Evangelio es una preciosa cruz. Quiero decirte que el clamor de este hombre desesperado, en su desesperanza y aflicción, gritó desde lo más hondo de su corazón: ¿quién me librará? Los romanos tenían un castigo muy severo para ciertos casos de homicidio. Y uno de ellos era colocar el cuerpo muerto de la persona sobre aquel homicida, de modo que el cuerpo de la muerte se desintegraba sobre el cuerpo de la vida. ¿Puedes imaginar esta clase de muerte? Yo no me la puedo imaginar. La corrupción de la persona muerta, la degradación, la descomposición penetraba lentamente en el cuerpo de la persona viva y lo mataba lentamente. Pues esto fue lo que Pablo quiso dejarnos en esta reflexión, en su clamor. ¿Quién me librará? Vivir el Evangelio desde la perspectiva de Dios es tan grande y tan alto que es imposible vivirlo desde la perspectiva del hombre. Y solo entendiendo la cruz podemos comprender la naturaleza del Evangelio. Pablo clamó por ser librado de este cuerpo de muerte. Y solo la cruz de Cristo es la alternativa para esta realidad. Jesús en los evangelios declaró una y otra vez. En Mateo 10:38 dijo lo siguiente: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que ama a padre o a madre, a hijo o a hija, más que a mí, no es digno de mí.
Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. En Mateo 16:24, Jesús repitió las mismas palabras. Entonces dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar la vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la encontrará. Porque ¿qué aprovecharé al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno conforme a sus obras. Entender la cruz de Cristo es algo maravilloso. Es una revelación que todo cristiano genuino debe clamar. Es una revelación que tú y yo necesitamos comprender. Déjame decirte que esta revelación, como dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6, no viene sino por revelación. La mente humana no puede entender ni comprender la cruz de Cristo, porque como dijo Pablo, es enteramente una locura, es moria desde la perspectiva griega y es un tropiezo desde la perspectiva judía. Es decir, ni la filosofía, ni el intelectualismo del hombre, ni la religión podrá entender jamás la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es el emblema de Dios. Debemos entonces comprender cuál es la esencia de la cruz, porque lo único que puede liberar al hombre miserable, al hombre esclavo, al hombre ensimismado en sí mismo, es la obra de la cruz, el crucificado y la cruz en la vida cristiana diaria. Si no entendemos la cruz, nunca entenderemos el corazón del Evangelio. Hay tres tipos de cruces. Quiero explicarte. La cruz debe ser una experiencia de la vida diaria, según la palabra de Dios. La primera cruz la observamos como un principio que rige la vida, el entorno del cielo. La cruz es la plenitud del cielo. Todo en el cielo es regido por el principio de la cruz. Y el principio de la cruz nos enseña que nadie vive para sí. Nadie vive para sí mismo, sino para el bien y la edificación mutua. Ese principio rige enteramente la vida del cielo. El segundo aspecto de la cruz es una cruz histórica. La cruz histórica la practicaban los romanos. La cruz histórica era una sentencia de muerte. Los romanos sentenciaban a muerte a sus opositores. La cruz era una forma de declarar que aquel que estaba contra Roma terminaba crucificado. Era una sentencia de muerte desde una perspectiva histórica. Pero Jesús la aplicó hacia su pueblo. Y la tercera aplicación de la cruz la vemos en la experiencia de la vida normal. Jesús la aplica como un principio rector que ha de dirigir y gobernar la vida de la iglesia. Puedes empezar a mirar la perspectiva de la cruz. Es algo extraordinariamente maravilloso. Lo que hace la cruz en la vida cristiana diaria, normal, es rectificar al hombre. La palabra de Dios enseña que el hombre debe ser rectificado porque ha errado. El pecado le ha robado la perspectiva correcta de la vida. En Romanos 3:23 la palabra dice: por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una versión que dice, todos pecaron y erraron en el ideal de la vida. ¿Cuál es el ideal de la vida? El ideal de la vida es vivir para la gloria del Creador. No existe otro ideal. El ideal supremo es la gloria del Creador. Nuestro Señor Jesucristo delineó su vida desde esa perspectiva. No puede hacer el Hijo nada por sí mismo. Yo he venido para traer gloria al que me envió. Padre, yo te he glorificado en esta tierra. La gloria de su Padre fue la esencia de la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús fue delineado cabalmente por el principio de la cruz. Es imposible traer gloria al Creador sin el principio de la cruz en la vida cristiana normal. Si no tenemos un encuentro real con la cruz de Cristo, si no aprendemos a vivir bajo el principio de la cruz, que es el principio de la muerte. La cruz es una sentencia de muerte. La cruz sentencia todo lo que tenga que ver con el hombre. Por eso Pablo pudo resumir la naturaleza y esencia del Evangelio. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La cruz sentencia todo lo que sea del hombre. En la cruz, el hombre es sometido, alabado sea Dios. Por eso el hombre no puede entender la cruz, dice Pablo en Romanos capítulo 1 y capítulo 2. La cruz desde la perspectiva del hombre es moria, es locura, es incomprensible. Es algo asombroso que solo se puede entender desde los ojos del Espíritu. Agradó a Dios salvar al hombre por la locura de la cruz, dice el apóstol Pablo. Entonces, si no entendemos y discernimos la cruz y tomamos la cruz voluntariamente, porque Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera ser mi discípulo, niéguese, es un camino de muerte y negación. Asimismo, tome su cruz y sígame. Hay un peligro mortal en vivir la vida cristiana sin la cruz. Es imposible. Y hará del hombre o de la mujer que la intente vivir desde esta perspectiva una experiencia miserable, porque sus requisitos son tan altos, las demandas de la fe son realmente espirituales, que es imposible vivirlas sin la dimensión de la cruz, porque solo desde la perspectiva de la cruz, la vida de Cristo renace, y es la vida de Cristo la que puede vivir las demandas de Dios en mí. Si no se vive desde esta perspectiva, la vida cristiana, como dijo Pablo, será miserable, será un fracaso. Y hasta que no lleguemos a la posición que llegó el apóstol, antes de tener la revelación del Evangelio, tendremos que decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Ríndete a Jesús. Deja que Él viva su vida por ti. Tú eres una rama en la vid y solo Él viviendo esa vida en ti es que podrá llevar su precioso fruto. Enamórate de Jesús. Ríndete a Jesús y ve hoy voluntariamente a tomar la cruz de Cristo. Pues el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios te bendiga. Les habla el pastor Julio Toro.